Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás, Nadia? Qué gusto verte, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Ahorita empezamos, estoy nada más tomando mis notas y vamos a empezar ahorita. Vamos a ver. ¿Cómo has estado, Nadia? ¿Bien? Ya no hemos coincidido últimamente, ¿no? Ay, güey, se me cayó la cámara. Igualmente a mí me da mucho gusto verte. Ya no hemos coincidido. Ay, no puedo acomodar esto. Ya, ahí está. Qué bueno. Me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a platicar algo bien interesante, a ver si te gusta. ¿No? Vamos a ver. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a grabar aquí todo el tema. Y voy a platicarles un poquitito del tema de la receta para vibrar. Este asunto que para mí se ha vuelto tan apasionante porque en realidad me ha permitido traerles muchas opciones de lo que está pasando en el tema de la vibración. Hola, Ani, ¿cómo estás? Y la realidad es que hace poquito caí en la cuenta de una escala de vibración energética muy interesante, que de hecho se las compartí en la historia donde estaba mandando la publicación, y es un documento del Dr. David Hawkins que habla precisamente de eso. Hola, Ani, ¿cómo estás? Mucho gusto verte. Entonces, pues déjenme les platico por qué es tan importante que retomemos estos temas del asunto de la vibración. Es un asunto súper relevante. Miren, les voy a platicar un poquito mi historia para que sepan por qué estamos en estas conversaciones. Lo voy a hacer muy, muy breve, sin entrar demasiado detalle. Hace unos años, de hecho, literalmente hace 6 años, yo tuve una separación de mi matrimonio. Estuve casado 19 años. Y esta separación para mí implicó un tema emocional muy fuerte, muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo me dediqué a crear una nueva compañía. Y pues esto implicó cambio de vida en todos los aspectos, con mis hijos, con su mamá, conmigo mismo. Dejar de trabajar como empleado cuando lo había hecho durante 28 años, cosa que no sé, se dice fácil, sin embargo, esas rutinas de vida te dejan marcado de manera muy importante en los formatos en los que te acostumbras a vivir y respirar. Y entonces, resumen, esta sacudida de vida fue un asunto muy fuerte para mí en lo personal, muy, muy fuerte, e implicó que tuviera que replantearme cómo quería vivir, pero en ese replanteamiento la realidad es que es muy difícil pensar. Entonces, lo que empezó a suceder es que empecé a cuestionar la vida que llevaba, la manera como vivía, las cosas a las que yo les daba valor. Ejemplo, los temas materiales, a los que yo asignaba un valor muy importante específico, y las cosas que yo le daba a mis hijos, las amistades con las que yo convivía, hasta que llegó un momento después de algunos años, 3 años para ser exactos, donde toqué un fondo tan profundo, que fue un momento brutal de cuestionamiento y de reinvención de vida. Ese tema de reinvención de vida, permítanme un segundito.
tema de reinvención de vida implicó para mí buscar mecanismos y formas de cómo poder reconstruirme y poder hacer de mi vivencia una fortaleza, ¿no? Fue muy duro, pero en ese transitar encontré 2 o 3 cosas interesantes que mucha gente antes había hecho o vivido y que me permitieron replicar cosas muy interesantes para yo fortalecerme, y ahí es donde encontré este término de que tú podías vibrar mejor, ¿no? Entonces, esa es mi historia, de ahí vengo, y entonces yo empecé a hacer un recetario que le llamé la receta para vibrar, donde empecé a tomar nota de todas las cosas que me estaban contribuyendo para estar bien en mis peores momentos de soledad, de miedo, de ansiedad, de apegos, de vibraciones muy muy bajas. Y entonces me di cuenta que al estar llevando a cabo esta lista y estas cosas, anotaciones, empecé a construir algo que verdaderamente estaba generando valor no solo para mí, sino para la gente que podía estar viviendo situaciones similares y que podía utilizar esta herramienta que yo estaba construyendo para que pudieran ir pues transitando en esos momentos de emoción difíciles y pudieran reconstruirse, ¿no? Entonces se volvió algo para mí muy inspirador, porque me permitió darme cuenta que cuando empecé a hacer transmisiones desde el año pasado, hubo gente que empezó a conectar de manera muy fuerte con estas cosas, y me empecé a dar cuenta que había gente que verdaderamente les estaba haciendo de utilidad estas conversaciones. Entonces yo creo que cuando tú quieres, lo creas. O sea, querer es crear, ¿no? Y yo aprendí en este proceso que el verdadero trono en el que yo quería estar era el trono del amor. Suena súper cursi, pero verdaderamente entendí que mis sensaciones con las que vivía antes, donde yo le daba todo el poder a la parte material, le daba todo el valor a un mundo en donde competíamos para ver quién tenía el mejor carro, la mejor casa, el mejor viaje, el mejor trabajo, el mejor sueldo, simplemente me salí de esa competencia. Dejé de competir en algo que a mí ya no me estaba generando valor y que no me servía absolutamente para nada, me causaba vacíos enormes. Y entonces, como consecuencia, la gente con la que yo convivía dejó de estar en mi vida. Y entonces me empecé a limpiar y empecé a llevar notas precisamente de estas limpiezas, y también me di cuenta que si yo cambiaba mi forma de hablar y dejaba de despotricar de las cosas y me quejaba de las cosas, yo empezaba a decretar cosas mucho más bonitas y mucho más propositivas que me traían cosas diferentes a mi día a día. Y entonces ahí me di cuenta que aunque era muy difícil cerrar ciclos, porque todos hemos vivido ciclos, rupturas, engaños, mentiras, pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, todas esas son ciclos, pueden ser ciclos de duelo y ciclos muy dolorosos, y son muy difíciles de cerrar. Todos los que hemos vivido eso, y todos los hemos vivido, hasta niños, gente joven, y es que tenemos que entender que cuando queremos cerrar un ciclo, tenemos que dejar atrás cosas. Hay que cerrar ese ciclo a través de dejar de convivir o de estar con cosas que nos están llevando al pasado. Entonces, yo creo que esto no es un tema de egoísmo, es un tema de pensar en ti mismo, que es algo que aprendí que también es muy valioso, y que en el pensar en ti mismo está el poder soltar y dejar atrás las cosas que no te están contribuyendo absolutamente en nada. Aunque probablemente gente que está allá te diga, te chantajee y te diga que tú eres un ingrato, un desgraciado, o que no eres una persona que está contribuyendo en nada, yo creo que tiene uno que ser oídos sordos y poner atención en su convicción y en su intuición de que tiene que hacer lo que cree que es lo correcto para estar bien tú mismo, porque el eje que recompone tu vida eres tú. Y eso también lo aprendí. Por eso cuando les digo que el verdadero trono esté en el amor, es el amor que tú te das para estar completamente construido, sólido y avanzando hacia adelante, siendo un instrumento de amor para los demás. Miren, hay una frase que yo he repetido muchísimo en estas conversaciones, y es: si tú estás bien,
lo demás va a estar bien. El eje principal de que las cosas a tu alrededor mejoren es enfocarte en tú construir un momento de bienestar para ti. Hola Gaby, ¿cómo estás, primita? Qué gusto verte. Entonces, no es egoísmo, es soltar y es dejar atrás cosas y gente que creen que te contribuyen o que te chantajean diciéndote que deberías estar y que por qué te vas. No es egoísmo, es soltar. Y yo creo que también en este proceso de soltar aprendí a divertirme. Me costó mucho trabajo, porque aprendí que tengo que jugar, tengo que divertirme y celebrar mi vida y no estar con quien apaga mi brillo. Y quienes apagan mi brillo a veces pareciera que son nuestros mejores amigos, que te recomiendan cosas que ni ellos mismos harían, y uno tiene que abrir los ojos en algún momento de su vida y darse cuenta que esas cosas no te están contribuyendo y tienes que cortarlas. Entonces, quien apague tu brillo y lo que apague tu brillo no debe estar en tu vida. Eso es clarísimo. Y por eso insistía yo también con ustedes el tema de la boca, porque no sé si algunos de ustedes vieron la plática de la semana pasada, que fue una plática espectacular. Estuvo con nosotros Diana González, una neurociencióloga que trabaja en la neurociencia del lenguaje. Hola sobrinita, ¿cómo estás, corazón? Y resulta que esta mujer nos hablaba precisamente del poder de la voz y de la boca cuando decretas cosas. Esta gente que se la vive inventando más y hablando mal de los demás, y todos hemos estado en algún momento de nuestra vida en cosas así, pero el elemento aquí importante de reforzar es eso no contribuye y hay que quitarlo de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, les platico todo esto. Ya les platiqué un poquito de mi historia, les platiqué un poquito de mi pensamiento, de por qué creo que es importante que enfoquemos parte de nuestra energía en vibrar mejor. Y me parece porque hay dos ópticas en esta vida muy importantes. Yo creo que todos hemos visto en Instagram y en Facebook a toda esta gente que habla de supérate, vive tu vida mejor, sé la persona que quieres ser, piensa y decreta, ¿no? El secreto, todas estas cosas, pues sí están muy bien. Yo soy un fan de muchas de ellas y de muchos de ellos. Quique Delgadillo, este señor, ¿cómo se llama? El de Almas Imparables, hay muchas cosas. Yo creo que son buenísimas. Sin embargo, yo quiero hacer una distinción con ustedes hoy. Hay dos tipos de cosas que uno puede trabajar para vibrar mejor. Una es la parte psicológica, que está relacionada a trabajar contigo en la parte mental. Pero hay otra parte importantísima que tiene que ver con trabajar en lo espiritual. Y esta parte es muy importante para mí recalcárselas. Por más que te enfoques en pláticas y en reels donde estás viendo a alguien que te está hablando y te dice, deja a tu pareja atrás, olvídate del pasado, tú vas para... Está muy bien, son muy motivadoras. Pero yo quiero enfatizar con ustedes la importancia de que cuando trabajan con su adentro, con su yo interior, la esencia del cambio viene desde adentro y se refleja hacia afuera. Hola Mónica, ¿cómo estás? Saludos a Colombia. Hola mi hermano Enrique, ¿cómo estás? Entonces, ojo, por favor, no me malentiendan, no estoy juzgando ni estoy diciendo si hay algo bueno o malo con respecto a las pláticas que hay, toda esta gente motivadora que hay en redes. Yo lo que recomiendo en mi experiencia de vida es, todo eso está muy bien si lo utilizas para moldear tus comportamientos y aprender a leer a los demás. Para eso sirven esos tips, para moldear tus comportamientos, y el modelar es aprender a actuar en diferentes circunstancias y está muy bien. Y yo trabajé muchos años en empresas y es lo que te enseñan, ¿no? Las sesiones de liderazgo situacional, el coaching ejecutivo, todo eso son específicamente temas que te ayudan a modelar tu comportamiento, pero no estás cambiando la esencia de adentro de ti. Es muy difícil que esa parte pase. Entonces, yo hablo de esto porque modelar es aprender a actuar. Y crear conciencia es aprender a quererte desde adentro y darte luz a ti mismo. Y esa parte habla de un trabajo interno, no de un trabajo de modelar la manera en que actúas con los demás y la manera en que tratas a los demás, o
manejas ciertas circunstancias. Insisto, las dos son muy buenas, pero a mí me parece que el trabajo interior para crear luz adentro de ti va a empezar a permearse hacia afuera y a construir una persona diferente que a lo lejos va a ser vista porque desde adentro está proyectando una luz diferente en la manera en que ve la vida. Y esto se los quiero decir porque es un cambio absoluto de pensamiento desde el interior de cada uno de nosotros. Por ejemplo, miren, es muy interesante ver por qué la vibración, seguramente algunos de ustedes lo han percibido y lo notas, pero cuando yo estuve en mis peores momentos de vida hace algunos años, momentos me refiero bajos, con sentimientos de miedo, ansiedad, apego, yo empecé a atraer gente que estaba viviendo lo mismo que yo. Y no necesariamente está padre porque empiezas a conocer gente que está viviendo las mismas penas que tú, los mismos sentimientos, y te das cuenta que empiezas a traer cosas que energéticamente no están en un nivel óptimo. Hasta que tú no empieces a trabajar, empiezas a crecer. Entonces, yo les comento esto porque las cargas iguales, en estos casos, se atraen. Esto es contrario al magnetismo, ¿no? Polo negativo con el positivo. Aquí no. Es cuando estamos iguales, vibramos en el mismo nivel, nos encontramos. Y así funcionan las almas en el esquema de vibración. Cuando tú estás así, vas a poder encontrar gente que está vibrando igual que tú. Mi querido Jorge, qué gusto verte. Entonces, las cargas iguales se atraen, aunque no te guste lo que puedas ver. Pero esa es una realidad. Si tú hoy estás en un cierto nivel de vibración, seguramente estás conviviendo con gente que está vibrando en la misma estructura emocional que tú. Y nuestra aspiración es cada día elevarnos más. ¿Por qué? Porque esa elevación nos está llevando a un nivel que le llaman nivel puro de amor. Y es un nivel en donde la vibración energética es mucho más elevada. Ahora, ¿por qué hablo de vibración energética? Van a decir, no, se la pasa hablando de vibración energética. A ver, todos, aquí creo que coincidimos, todos somos energía. Todos somos energía, los que estamos aquí. Aquí está un amigo, hermano mío, que es ingeniero químico igual que yo. Está un doctor, que entendemos, mejor la mayoría de ustedes, que somos energía. Y la energía no es estática, la energía está en movimiento. Y la energía en este movimiento, que es absolutamente imperceptible ante nuestros ojos, implica vibración. Y ese estado de vibración de las moléculas es la vibración energética de la que estamos hablando. Esa vibración puede alterarse de manera positiva cuando el estado de ánimo del ser humano mejora. Y ahí es cuando nosotros podemos hacer cosas que nos ayudan y nos permiten estar mucho mejor. Y entonces nuestra percepción de las cosas se abre de una manera mucho más positiva a todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, quiero aclarar esta parte porque energía es vibración y todos estamos vibrando y podemos alterar el estado de vibración dependiendo de las cosas que hacemos. Y podemos tomar muchos cursos en YouTube con estos gurús emocionales y entusiastas que son buenísimos para mantener nuestro estado de ánimo alto, o podemos empezar a escucharlos y al mismo tiempo trabajar en temas internos que nos permitan ir mejorando desde adentro para que esta energía de vibración empiece a elevar. Ahora, miren, déjenme darles un ejemplo. La semana pasada que platicábamos de la neurociencia del lenguaje, hablábamos de que la neurociencia te sugiere modelar tu boca y hacer un ejercicio de pensamiento, pero es importante aclarar que el pensamiento en paz llega por crecimiento en conciencia, no por actuación de tus comportamientos. No sé si me estoy dando a entender, pero es tan importante que entiendan esto. Cuando tú estás en paz adentro de ti y estás trabajando internamente, de tu boca van a salir cosas mucho más armónicas y equilibradas que si solo estás trabajando en aspectos que están asociados al entusiasmo y al actuar. En el actuar está una forma de contener tu manera de ser, pero no está realmente modificando la manera en que internamente te comportas. Entonces, yo prefiero trabajar hacia adentro y que como consecuencia, pues generes tu paz que modele tus reacciones. Entonces, esta parte es muy importante porque esto implica comportamientos naturales que salen de ti porque adentro estás en paz, ¿sí? Entonces,
Miren, yo les mandé la historia que les estaba compartiendo, una partecita en donde hablaba precisamente del Dr. Hawkins. Y el Dr. Hawkins es una persona que desarrolló una tabla que habla de la frecuencia de las emociones. Y aquí es donde ya vamos conectando directamente con la técnica, ¿no? Yo espero nada más que me haya entendido. Hay una parte que tiene que ver con esta motivación y estos gurús motivacionales que te mantienen como la estamina súper arriba, y está muy bien porque te mantienen motivado. Pero si no trabajas desde adentro, es muy complicado que tú logres conscientemente mantener este nivel de emotividad de forma natural. Por eso es tan importante que trabajemos en estas cosas. Ahora, el Dr. Hawkins hablaba de que un agente promedio maneja niveles de vibración del 200 niveles de vibración, le llama él. Él midió la vibración en escala de energía y medía la fuerza muscular que ponía una persona ante diferentes tensiones y la manera en que conducía la electricidad. Y manejó una escala tipo Hertz, donde hablaba de la frecuencia. Y él decía que una persona que se mantiene en un nivel de vibración promedio maneja una frecuencia de 200. Esa frecuencia promedio es la frecuencia que tiene una persona que se maneja en un estado natural entre el coraje y la neutralidad, le llama él, ¿no? Y esto es interesante en la escala porque vale mucho la pena que entendamos que las cosas que estamos haciendo tienen una afectación directa en nuestros sistemas de emotividad. Entonces, miren, es muy interesante platicar de esto porque cuando hablamos de que todos somos energía, nosotros acumulamos cosas. Tenemos bloqueos de toda nuestra vida y cosas que nos han afectado a lo largo de nuestra vida y condicionamientos creados por patrones que nos enseñaron a manejar. Todos tenemos nuestros demonios, todos. O sea, todos traemos cosas adentro que nos cuesta trabajo modelar y que son con los que tenemos que estar lidiando para estar mejor cada día. Pero lo más importante es que tenemos que entender que este es un viaje individual en el que tenemos que enfocarnos en nuestra parte espiritual para poder construir algo que desde adentro pueda generar una armonía y un equilibrio mucho más eficiente, ¿no? Ahora, Dr. Hawkins habla de que las emociones bajas se trabajan de una manera y las altas se trabajan de otra. Chistoso porque yo llegué a estas recetas para vibrar sin conocer a Hawkins, donde yo entendía que ciertas rutinas que yo hacía todos los días me daban un estado de vibración mucho más positivo. Hola Liz, ¿cómo estás, amiga linda? Y entonces resulta que cuando yo estaba en miedo, porque usualmente viví con mucho miedo mucho tiempo, en los momentos en los que estaba yo en mis curvas de duelo, tenía miedo, tenía ansiedad, y me daba cuenta que en esos momentos yo no estaba óptimo para pensar y me costaba muchísimo trabajo tomar decisiones saludables, equilibradas. Y entonces empecé a trabajar con diferentes cosas. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando yo tenía algunos miedos, a mí me servía muchísimo salir al pasto y caminar en el pasto y hacer una meditación en el pasto y dedicar un rato específico a poner mis pies en el pasto y hacer una meditación, y el miedo se iba. No absolutamente, pero gradualmente todos los días yo iba haciendo una escala de crecimiento para eliminar el miedo. Esto es lo que el Dr. Hawkins le llamó una emocionalidad baja, y él no te recomienda cómo cambiarla. Yo recomiendo las cosas que tienen que hacerse para cambiarla y tienen que ver con la espiritualidad que estás trabajando. Pero él sí dice que cuando logras aspirar a niveles mucho más elevados en esta escala de vibración, puedes llegar al nivel de 500, que es la aspiración de cualquier ser humano, que es donde dice que es la frecuencia donde se maneja el amor, y la vida cambia por completo, ¿no? Pero déjenme regresar un poquito. Por ejemplo, mis apegos, me costó mucho trabajo soltar una novia hace muchos años y fue durísimo para mí porque fue una pérdida importante en un momento difícil y tardé muchos meses en poder procesar esto, y esos son apegos de no poder soltar. Y entonces empecé a buscar cómo a través de las meditaciones podía encontrar recetas que me pudieran permitir desapegarme de la pareja, y me di cuenta que el fuego
Era un elemento increíble con el que yo podía concentrarme en una meditación y empezaba a soltar apegos. Y entonces tomé una rutina todas las noches, donde yo al recostarme y dormir, hacía una oración de agradecimiento, prendía una pequeña velita y empezaba con la velita a hacer una meditación. Y no saben la magia que resultaba esto, porque este fuego, en realidad, que ustedes saben que el significado del fuego es purificador, pues el fuego, en realidad, la purificación implica desapegarte de las cosas que te están reteniendo. Y entonces yo le contaba al fuego lo que pasaba, tomaba una meditación y yo dejaba ir absolutamente todas las cosas que me estaban apegando a temas que me dolían, ¿no? Después, por ejemplo, algunas de las cosas que también me hacían pues sentirme mucho más grato en estos momentos cuando empecé yo a superar estas cosas, tenían que ver con el estancamiento. Sentía que no podía despegar. O sea, yo intentaba muchísimo tratar de despegar de cosas que no me permitían avanzar en mis negocios, con mis hijos, con mi vida propia. Y entonces encontré que mis momentos en el agua me ayudaban perfectamente a meditar y a pedir al agua que me ayudara a eliminar el estancamiento en las cosas donde yo no podía fluir. Y entonces se volvió para mí un ritual increíble, porque el agua, como uno de los avatares, a lo mejor ustedes recordarán, fuego, tierra, aire y agua son los avatares principales, y cada uno de ellos tiene un poder muy importante en nuestras vidas. El avatar del agua es uno que te ayuda a fluir y poder navegar desapegándote de cosas que te están estancando. Entonces, estas son como dinámicas que yo manejo que contribuyen a los niveles de los que habla en la escala el doctor Hawkins y que permiten que hagamos cosas que nos puedan ayudar en lo espiritual a estar mucho mejor internamente e ir construyendo un nivel de armonía mucho más equilibrado. Otro de los temas, por ejemplo, es cuando no puedes dejar de pensar. Mucho de lo que a mí me sirvió muchísimo es, miren, mucha gente me ha dicho que no puede meditar. Me dice, yo no puedo meditar, yo me acuesto, cierro mis ojos y me pasan por la cabeza los hijos, las colegiaturas, la comida, el trabajo, los pendientes, el catecismo. Yo sé, pero la meditación es un proceso que se va dominando con la práctica. Y una de las cosas que te ayuda muchísimo a enfocarte para pensar está relacionado al escuchar tu respiración. La esencia más importante de los ejercicios de meditación están relacionados a la respiración. Y la respiración es un extraordinario agente precursor de concentración. Y la concentración te permite enfocarte y pensar en las cosas que verdaderamente son prioritarias para ti y eliminar todo el ruido que te rodea en tu vida todos los días, ¿no? Entonces, son cosas, bueno, les estoy dando herramientas que son muy interesantes para que puedan ustedes lograr dominar ciertas cosas que espiritualmente les pueden traer cierta concentración y cierto nivel de equilibrio, ¿no? Entonces, ahora, déjenme les cuento entonces que estas recetas, bueno, están compartidas en las pláticas que están grabadas en mi canal de YouTube, en Pancho Espinosa Teja. Y quiero decirles nada más que el nivel de 500 que les mencionaba, que es amor, es un nivel de frecuencia 500 y ahí debería ser como la aspiración de cualquier ser humano. La razón es porque ese nivel 500, fíjense las bondades que trae cuando llega uno a un nivel de 500 de frecuencia en la vibración energética. ¿Qué pasa en ese nivel? En ese nivel uno se desconecta por completo de las culpas, te desconectas por completo de la gente que te arrastra a cosas que no quieres hacer, te mantiene en un nivel absoluto de objetividad, te mantiene en un nivel de felicidad, te mantiene en un nivel donde simplemente ves la vida y entiendes las diferencias de la gente y dejas de juzgar. Te da una neutralidad importantísima, te da la voluntad de hacer tus cosas y enfocarte. Esto es el nivel 500 de amor en la frecuencia. Te da aceptación de las cosas que no puedes cambiar y aceptación de ti mismo. Te ayuda a verte bonito, te ayuda a apreciar de ti las cosas que normalmente no apreciabas. Eso te ayuda. Te ayuda a tener un raciocinio mucho más enfocado para lograr tus objetivos personales. Y entonces, estas cosas sí son
brutalmente importantes para que todos tuviéramos nuestra meta de lograr aspirar a un nivel de frecuencia de vibración de 500. Si hoy todos nosotros estamos en un nivel promedio de 200, que es más o menos el estándar que maneja una persona con una vibración promedio, pues bueno, nos faltan como 300 frecuencias para poder elevarnos, y ahí tendríamos que estar pasando por temas que tienen que ver con el orgullo, con cosas que no podemos soltar, con el apego, con el miedo, con la falta de pensamiento, ¿no? Entonces, miren, déjenme darles un ejemplo de esto, además de estar en el estado de amor, que es el nivel de 500. Pero cuando uno está en ese nivel, el amor genera una emoción o una emoción que le llaman veneración, y es estar uno venerando la vida y aprender a venerar todo lo que te rodea sin juzgarlo. Y en este estado, la visión de la vida es benigna, es decir, la vida simplemente es lo que es, ¿no? Y la vida simplemente me tiene que traer las cosas que yo trabajo, pero dejamos de pelearnos con objetivos y cosas que queremos forzar o tratar de hacer en nuestra vida de una manera mucho más obligada. Entonces hay aceptación, entendemos un tema de perdón, y tenemos en estos niveles un trabajo muy importante que ya se ha hecho para aceptar cosas de nuestra vida. Yo quiero proponerles que vamos a estar hablando en las siguientes semanas de cosas que nos van a ayudar a generar de esta receta para vibrar, para que ustedes puedan incluirlas en su vida de una manera cotidiana y que nos permitan que podamos estar haciendo ejercicios diarios que vayan construyendo precisamente estas dinámicas en donde ustedes vayan integrando actividades que no modifiquen sus rutinas de vida, que no deberían modificarlas, simplemente cosas que nos permitan estar haciendo todos los días detalles que vayan construyendo un mejor nivel de vibración. Ejemplo, déjenme platicarles lo que hago yo mañana cuando me levanto, ¿no? Y esto es porque yo quiero construir mi nivel de vibración todos los días, y es importante para mí transmitirles estas cosas, ¿no? Ejemplo, yo me levanto temprano, a las 7, 7:30, ya no me levanto a las 5:30 como lo hice durante 40 años, y a esa hora que me levanto, lo primerito que hago es pongo una meditación y agradezco que estoy en un día más, porque el agradecimiento, créanmelo o no, el agradecimiento al despertar y al cerrar tus ojos todas las noches es una ceremonia que te permite estar agradecido el resto del día. Practíquenlo todos los días, no importa que su día haya sido un día terrible para ustedes. Esa terribilidad tiene un aprendizaje muy importante que capitalizar. Entonces, ese agradecimiento para mí es una vitamina enorme para poder llevar un día energético. Hago una meditación de 15 minutos no más. En ese momento yo bajo, hago mi ejercicio y posteriormente dedico mis 10 minutos al pasto, como les comenté, porque el pasto a mí me ayuda muchísimo a que pueda eliminar cualquier tipo de miedo en mis negocios, cualquier tipo de miedo diario que tenga, y entonces pongo en mi ritual mis pies. Ahora, ojo, yo sé que cada quien tiene sus rutinas y maneja sus horarios y todo. Busquen sus espacios. Esto es lo que yo hago. Estoy tratando de decirles cómo estas cosas contribuyen a su día a día y no deberían absorberles demasiado tiempo. Y si absorben demasiado tiempo, pues levántese un poquitito antes. Pero yo pongo mis piecitos no más de 10, 15 minutos en la mañana. De ahí subo, hago lo normal de desayunar y posteriormente me meto a bañar. Y en la regadera, mientras me enjabono, pido que todo lo que no me está contribuyendo, la gente que no quiero que esté en mi vida, la gente que no me ayuda o las cosas que no me están ayudando o no se están desatorando, puedan fluir a través de este ritual con el agua que me permite desapegarme de cosas que no me están dando valor, ¿no? El resto de mi día es un día normal, completamente normal. Me enfoco, ahora sí quiero decirles que con estas pequeñas cosas que yo hago, sí llego a un día brutalmente equilibrado. Eso pasa un día increíble. Ojo, esto no implica que no me enoje, que no de repente me altere, pero esa es la batalla diaria que todos tenemos que vivir. Pero lo que les platiqué que aguantes contribuye de una manera poderosísima a que mi día sea un día súper alegre, súper equilibrado, súper positivo, y yo esté enfocado en lograr que tenga diversión
y disfrutar mi brillo, disfrutar lo que estoy haciendo. En la noche, después de toda mi rutina del día, en la noche yo me acuesto, prendo mi velita como les comenté y viene el ritual del fuego. El ritual del fuego es algo muy sencillo, son 5 minutos, propongo una pequeña rutina de meditación que me permita dormir a gusto, con una musiquita rica, con un aroma delicioso, pongo mi velita, agradezco al fuego que se lleve todas las cosas a las que me apego y que no me están generando valor en mi vida, y en ese momento yo avanzo y transito por un estado muy diferente hasta que me quedo dormido, siempre y cuando agradezca al final. Acuérdense, gracias por un día más, gracias por esto, porque eso permite precisamente que estemos bien. Ahora, yo creo que cuando estamos en un momento de vida donde les estoy explicando de este equilibrio, quiero decirles que ahí la vida cambia. Créanme que ahí la vida es abundancia, y cuando está uno vibrando en amor, la óptica de las cosas cambia por completo. Dejas de juzgar a los demás, dejas de criticarlos, dejas de decir si están bien, si están mal. Yo creo que en el momento en que uno está en un estado perfectamente imparcial y objetivo de amor, dejas de juzgar a los demás y dices, ese bruto, ¿por qué no hizo esto? Este tonto, este miedoso, No. Se enfocan en ustedes, ayuden a quien pueden ayudar y a quien se deja ayudar, y todo lo demás pasa a un estado secundario donde la vida toma una posición benigna, es decir, es bella, es buena, es imparcial. Y yo creo que la óptica de las cosas cambia porque se desvanece el dolor, se desvanece el miedo, y la lucha también va desapareciendo y tú te conviertes en un imán. Miren, mucho que he platicado yo en estas conversaciones está relacionado a que cuando tú estás bien, lo que esté pasando a tu alrededor va a empezar a estar bien, va a tomar una óptica muy diferente. Y lo que sucede también es que cuando uno está vibrando de esta manera, te vas a dar cuenta que empiezas a contagiar a tu alrededor a todos. Hay una narrativa que yo les platico mucho y constantemente algunos de ustedes ya la han escuchado mucho, de Eduardo, mi hijo, cuando tenía 7 años, que me decía, papá, llegó un momento en que cuando económicamente estuvimos muy mal. Muy mal me refiero, nunca hemos sido pobres. Hemos tenido momentos de vida sin dinero, pero nunca hemos sido pobres. Es una diferencia importantísima. Y cuando hubo un momento en que no tuvimos dinero, Eduardo me dijo, mira papá, tenía 7 años. Me dijo, a mí no me compres cosas, no me lleves de viaje, yo quiero estar contigo. Porque cuando estoy contigo, pero tú estás contento y estás sonriendo, yo estoy feliz. Y esa parte yo insisto mucho que me marcó, porque ahí me doy cuenta que aprendí que cuando yo estoy bien, la gente que quiero está bien. No importa el tema material, no importa lo demás. Si yo estoy bien en salud, estoy equilibrado, estoy feliz, encuentro que la gente que me rodea y encuentro que la gente que quiero está bien. Entonces, yo creo que en esos momentos uno siempre se convierte en un imán, porque una persona que está en un estado de energía equilibrado, ahí, pleno, abundante, en amor, empieza a contagiar. Y ese contagio es la obligación que tenemos todos en esta vida, porque venimos solamente a 2 cosas. Venimos a aprender y venimos a dar. Y me parece que esta parte es una parte muy importante para que todos aprendamos y podamos contribuir a los demás. Quiero comentarles que estamos preparando parte del material ya aquí en Mérida, el material de los seminarios que quiero dar. Estamos preparando algo muy interesante que tiene que ver precisamente con esta receta para vibrar, sobre las rutinas de vida que la gente tiene que practicar y ensayar para estar vibrando a un nivel mucho más elevado. Y poco a poquito vamos a ir compartiendo estas cosas para que ustedes las aprendan, las tengan y sean parte de lo que ustedes hacen en el día a día. Voy a compartirles, ya no en historias, sino en publicaciones directas en Instagram, las tablas de vibración, y ahí vamos a ir subiendo poco a poquito las cosas que estamos recomendando, que pueden ir elevando los niveles de vibración, sobre rutinas y actividades que ustedes pueden hacer todos los días, que permitan que estén en un estado mucho más armónico y equilibrado. Yo les agradezco mucho por este espacio, les mando un beso con muchísimo cariño, agradezco que estén participando de estas pláticas.
Vamos a hacer cosas mucho más dinámicas en las próximas sesiones y agradezco mucho su espacio. Que tengan una semana, el resto de una semana encantadora y los espero la semana que entra. Les mando un fuerte beso y un gran abrazo. Bendiciones.